A continuación daremos pase al panel número 24 titulado Inmunidad o no inmunidad. Reclamaciones laborales de trabajadores locales de embajadas, consulados y organizaciones internacionales. Agradecemos la participación de los doctores Juan Manuel Rivero Godoy, Pilar Juárez Pérez, Ana María Muñoz Segura y Soledad Torre Cuadrada García Lozano. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Soledad Torre Cuadrada García Lozano, que nos hará el honor de moderar el panel. La doctora Torre Cuadrada es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Madrid. Adelante, doctora. Buenas tardes en España, buenos días en Perú, ¿no? Bueno, es un placer para mí acompañarles esta tarde o en este momento para presentar el panel 24, inmunidad o no inmunidad. Hemos estado escuchando cuestiones de derecho laboral, vamos a seguir parcialmente con esas cuestiones de derecho laboral, pero desde una perspectiva teniendo en cuenta los trabajadores los trabajadores locales, ¿no?, del Estado territorial para las embajadas de un Estado extranjero, para los consulados o para las organizaciones internacionales. Con nosotros tenemos a Juan Manuel Rivero Godoy, a Pilar Juárez Pérez y a Ana María Muñoz Segura. El primero en participar, de acuerdo con la programación que se nos ha remitido, es Juan Manuel Rivero Godoy, que es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Hort de Uruguay. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República en Uruguay, profesor titulado en Derecho Internacional Público, máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en el Instituto Ortega y Gasset. Ahí coincidimos, Juan Manuel. Yo también hice ese máster de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, diplomado en Contratos y Litigios Internacionales por la Universidad Austral, diplomado en Arbitraje Internacional también por la Universidad Austral, presidente del Centro Latinoamericano de Arbitraje y Mediación LATCAM Paraguay. Y Juan Manuel Rivero nos va a hablar sobre la inmunidad de ejecución en Uruguay por sus tribunales internos. Cuando quieras, Juan Manuel. Profesora, disculpe, el Sí. profesor aún no ha podido ingresar, parece que ha tenido algún problema. Si le podemos dar pase a otra expositora en lo que voy Bien. comunicando con él. Pilar Gracias. Juárez está. Sí, estoy aquí. Hola, Pilar, ¿qué Hola, tal? Soledad. ¿Cuánto ¿Qué tal? tiempo? Qué alegría. Que Tenía no una nos vemos ilusión. yo no sé si fue el siglo pasado la última vez que nos vimos, pero Sí, bueno, encantada de volver a verte. Tenemos igualmente. a Pilar Juárez Pérez, que es profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. Pasó un tiempito, bueno, sí, coincidimos, tenemos alguna publicación conjunta, de hecho. Exacto. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es profesora titular de Derecho Internacional Privado, como les decía, en la Universidad Carlos III. Una de sus principales líneas de investigación y docencia ha sido el ámbito laboral desde la perspectiva del Derecho Internacional del Trabajo y tiene varias publicaciones sobre ese ámbito material y más allá del marco universitario, pero siempre dentro de la administración pública, ha desarrollado otras labores profesionales en la Defensoría del Pueblo de Castilla-La Mancha como asesora jefe, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha como fiscal sustituta, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como magistrada sustituta y en la actualidad y desde 2020 forma parte del Tribunal Administrativo del Deporte. Así que nos va a hablar sobre la inmunidad de jurisdicción en el ámbito del contrato de trabajo, que es un tema muy interesante que creíamos resuelto con el Convenio de Naciones Unidas sobre las inmunidades de los estados y de sus bienes y con la ley española, que aporta poco al respecto, pero así que nada, sin más, te cedo la palabra, Pilar, y no sabes qué alegría me da verte y verte también.
Cuando Yo también, quieras. Soledad. Muchísimas gracias. Ana María, encantada de saludarte. Y bueno, sobre todo quiero dar las gracias al doctor Collantes por su invitación para participar en este congreso de este nivel, que la verdad es que la calidad científica es impresionante. Y luego en lo que a mí respecta, pues me ha hecho mucha ilusión ver que coincidía con Soledad, que efectivamente empezamos nuestra trayectoria académica juntas y bueno, y hoy la he encontrado convertida en la profesional que ya entonces prometía ser. Así que me ha producido mucha ilusión y un placer también compartir este panel con Ana María y con Juan Manuel, porque creo que, bueno, que es un tema muy bien planteado, muy práctico, efectivamente. Como decía Soledad, parece que estaba todo resuelto y luego resulta que en el día a día quizás no tanto. Yo voy a intentar ser muy práctica sobre todo, porque creo que además aquí hay personas a las que yo no osaría explicar ni de dónde viene la figura de la inmunidad de jurisdicción, ni aquello del par impar en non habent imperium, porque creo que, bueno, que partimos de esa base, de ese nivel. Yo, lógicamente, es ahí donde encuadro mi intervención, pero desde estrictamente el punto de vista de lo que es la situación jurídica del ordenamiento español y los tribunales españoles concretamente. Y más acotando aún más la cuestión, la situación de la inmunidad de jurisdicción cuando esa inmunidad se plantea o se opone ante un tribunal laboral. Fíjense que ya me estoy ciñendo incluso al orden social, ni siquiera a los tribunales españoles en su conjunto, porque vaya por delante que en este sentido, en España, tanto la jurisdicción laboral como la jurisdicción social han hecho muchísimo, por perfilar, por acotar, por buscar un equilibrio en el ejercicio de la inmunidad de jurisdicción. A mi juicio, después de estudiar la jurisprudencia y la evolución de la jurisprudencia durante bastantes décadas, creo que han llegado a un equilibrio bastante ajustado, desde el punto de vista de que, por una parte, España tiene la obligación de cumplir una serie de la obligación y el compromiso de cumplir una serie de obligaciones internacionales, y por otro, ese cumplimiento de esas obligaciones o compromisos internacionales respecto de otros estados nunca debe de llevarle, como luego me gustaría mencionar, a incurrir en lo que puede considerarse una indefensión o una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Yo mi estudio, mi aportación más que mi intervención, he querido centrarlo, como digo, en la cuestión de la inmunidad de jurisdicción en el ámbito laboral. En concreto, la inmensa mayoría, por no decir todos, con alguna excepción de litigios en los que intervienen organizaciones internacionales, pero la inmensa mayoría de los supuestos que se plantean en este ámbito ante los tribunales españoles son como consecuencia de litigios en el ámbito de una relación laboral, un contrato individual de trabajo de un trabajador con embajadas extranjeras. En este caso, a esta desigual posición que por definición acompaña al contrato de trabajo, hay a esa parte débil de la relación que constituye el trabajador, se añade o se magnifica o se engrandece por el hecho de que en estos supuestos el empleador es un Estado que tiene una prerrogativa reconocida, admitida y consagrada por toda esa, como decía, esa costumbre, esas normas convencionales, esas normas estatales que todos conocemos, de oponer su inmunidad de jurisdicción. Es decir, la posibilidad de que la prerrogativa de no ser juzgado por los tribunales de un Estado. Bien, es en este ámbito donde, a mi juicio, la jurisprudencia laboral española ha realizado una considerable labor de equilibrio, de adaptación y de interpretación.
con alguna frecuencia, iba a decir excesiva, pero acaso no sea excesiva, pero es prácticamente se ha convertido en una estrategia procesal. Con alguna frecuencia hemos visto ante los tribunales españoles que los estados empleadores se acogen a esta figura de la inmunidad de jurisdicción como quizá una estrategia procesal para evitar lo que no es más que el acceso a un juicio a un litigio ante la jurisdicción social y un litigio en el que se habrá de resolver si es procedente, no procedente, nulo el despido. En la inmensa mayoría no, la mayoría, el 100% de los supuestos son litigios en materia de despido, si es procedente o no ese despido. En el caso español, esta jurisprudencia nuestra se ha encontrado además durante cierto tiempo con un escollo, una dificultad, que era, como comentaba Soledad, en España está en vigor, España es parte de los convenios de Viena sobre relaciones diplomáticas, inmunidad en el ámbito de las relaciones diplomáticas, pero más allá de eso, el legislador español no había desarrollado, no teníamos un régimen jurídico específico de derecho positivo en esta materia de inmunidad. La inmunidad es de la perspectiva desde la que yo la estoy planteando, es decir, lo que son relaciones privadas, relaciones ya sea una relación civil, como pueda ser un arrendamiento de vivienda a un embajador extranjero que viene a España a residir, como un contrato de trabajo, que es el grueso de esta jurisprudencia, es el grueso de la litigación. Bien, esa ausencia legal o esa laguna legal o laguna jurídica, al legislador español no le gusta que hablemos de laguna legal, pero bueno, de laguna jurídica, no será colmada hasta el año 2015, es decir, prácticamente anteayer, ¿no? Mediante la Ley Orgánica 16/2015 de 27 de octubre. Esta ley en España es una ley que regula o que aspira a regular los privilegios e inmunidades de los estados extranjeros y organizaciones internacionales, con sedes en España, por resumir un poco su título y no resultar tan tediosa. Bien, esta ley no cabe duda que vino a clarificar y a dotarnos de un régimen jurídico de derecho positivo, lo cual era una reivindicación largo tiempo abanderada por la doctrina y los tribunales, pero en el ámbito del contrato de trabajo, de los litigios laborales, presentó o planteó un serio reto a los tribunales españoles. Esta ley, como creo que casi todas las legislaciones estatales en esta materia, bebe mucho, si no es prácticamente un reflejo del Convenio de Naciones Unidas del año 2004 sobre inmunidades jurisdiccionales de los estados. Ese convenio que, sin haber entrado en vigor, hasta donde yo sé, igual ha entrado hoy, ayer lo miré y seguía sin haber alcanzado el número de ratificaciones necesarias. Sin haber entrado en vigor, sí que ha sido un reflejo o incluso un instrumento para crear una opinio iuris en la que desde luego nuestro país de la que ha bebido mucho y sobre la que se ha sustentado. Por ceñirme al tiempo que nos han dado, voy a entrar directamente en la cuestión que a mí me ha parecido más interesante para exponer. El artículo 10.1 de la ley española, de la ley 16/2015, consagra una regla general. No es exactamente lo que dice el precepto, pero por ir simplemente planteando ideas. La regla general dice, salvo acuerdo en otro sentido. Una cuestión que cuando se trata de una regla general ya de entrada llama un poco la atención, ¿no? Porque es la regla salvo acuerdo en otro sentido. Pero bueno, salvo acuerdo en otro sentido, entre España y un estado extranjero, este no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción en un proceso relativo a un contrato de trabajo. Cuando se trata de un contrato de trabajo entre ese estado extranjero y una persona física que trabaje en España. Estoy, insisto, extractando lo que dice el artículo. Es decir, la regla general lo que dice es que en los litigios relativos al contrato de trabajo a ejecutar en España, el estado extranjero no puede hacer valer la inmunidad de jurisdicción. Vale. Ese es el principio básico. Insisto, esa coletilla, salvo acuerdo en otro sentido, ya abre la puerta a
que ese principio, esa regla general pueda ser evisionada por ese acuerdo que la norma no nos dice ni qué límites tiene, ni quién tiene que suscribirlo, ni cómo ha de hacerse, etc. Dejando eso aparte, sobre ese principio básico, estoy en el artículo 10 y además no me voy a mover de él. Es el artículo 10.1 de la ley española. El apartado segundo establece una serie de excepciones. Si luego tenemos ocasión en el debate o lo podemos poner en la pantalla o si tienen interés lo pueden mirar. El apartado 2 del artículo 10.1 establece una serie de excepciones que van desde el apartado A con sus subapartados hasta el apartado F, es decir, para evitar aplicar esa regla general de que no se puede invocar la inmunidad de jurisdicción. En conclusión, ¿qué ocurre? Tenemos una norma que plantea una regla general que prácticamente ha sido devorada por las excepciones. Esto daría lugar, en mi opinión, solo este artículo 10 daría lugar para una tesis doctoral en Derecho Internacional Público, Derecho Laboral, Internacional Privado. Yo me voy a ceñir a un apartado y aún así también daría para un estudio similar. Me voy a remitir simplemente a la excepción que, como digo, dentro de este artículo 10.2 consagra el apartado D. Dice el apartado D que esa no posibilidad de invocar la inmunidad de jurisdicción no se aplicará cuando el proceso tenga por objeto el despido del trabajador. Me salto, bueno, la rescisión del contrato, que viene a ser lo mismo. Cuando tenga por objeto el despido y una autoridad competente del Estado extranjero comunique que ese proceso menoscaba sus intereses de seguridad. Es decir, la excepción consiste en que estamos ante un proceso que tiene lugar por un proceso de despido y que la autoridad competente del Estado extranjero comunica, porque es verdad que el término también ha traído su duda jurídica, comunica que ese proceso menoscaba sus intereses de seguridad. Hasta ahí es lo que establece el artículo 10.2, apartado D de la ley. A partir de ahí son los tribunales españoles los que han tratado de interpretar, de clarificar, de corregir la aplicación de ese precepto. En grosso modo, al amparo de ese precepto, en la mayor parte de los litigios suscitados ante los tribunales españoles, los estados extranjeros se han acogido a esta prerrogativa y han argumentado en todos los procesos de despido sustanciados ante nuestros tribunales que ese proceso vulnera, perjudica, menoscaba sus intereses de seguridad. ¿Cuál ha sido en esencia la labor de los tribunales españoles? Delimitar el ejercicio de esta prerrogativa. En esta tarea, la jurisprudencia laboral, me estoy ciñendo, como decía, únicamente a la jurisprudencia laboral, ha extraído dos principios. El primero es que la inmunidad de jurisdicción es una cuestión de orden público procesal. Y el segundo, que la invocación de esos intereses de seguridad por parte del Estado extranjero debe cumplir una serie de requisitos para poder activar la inmunidad de jurisdicción. No es la mera invocación o comunicación como dice la ley española. Desde el primer principio, desde el punto de vista del derecho procesal, creo que, bueno, que está claro y requiere pocas explicaciones, bueno, explicaciones ninguna, evidentemente, ante este auditorio, pero me parecía importante traerlo aquí a colación porque en España, en el ámbito del derecho procesal laboral, cuando se quiere presentar un recurso ante el Tribunal Supremo por unificación de doctrina, lo que exige la ley laboral es que, como hay sentencias contradictorias, debe aportarse al Tribunal Supremo la sentencia de contraste que se denomina para que sea ese tribunal el que unifique esa doctrina. Es un requisito la aportación de una sentencia de contraste. Sin embargo, cuando lo que se está discutiendo es la cuestión de la inmunidad de jurisdicción, lo que viene a decir esta jurisprudencia española es que esto es una cuestión de orden público,
que debe examinarlo de oficio el Tribunal Laboral, que no es necesario ni exigible que haya una efectiva contradicción con otras sentencias, sino que esta es una cuestión que debe examinarse caso por caso y de oficio. Por otra parte, esa es una conclusión que resulta lógica si tenemos en cuenta que la competencia es un presupuesto del proceso, es decir, el dictar una sentencia sin competencia judicial internacional para ello lo que lleva es a dictar una sentencia que potencialmente pueda ser declarada nula. Con lo cual, cuando estamos ante una cuestión de inmunidad de jurisdicción, no se exige en el ámbito laboral la aportación, la acreditación de que ha habido otras sentencias contradictorias, sino que puede plantearse esa cuestión de forma directa ante el Tribunal Supremo. Eso, en mi parte, es uno de los principios más relevantes que se extraen de esta jurisprudencia de aplicación de la norma española en materia de inmunidades. Y, perdón, entrando ya en concreto en la excepción que prevé el artículo 10.2d de la Ley Orgánica 16/2015, como hemos visto, esta excepción permite a los Estados extranjeros invocar la inmunidad de jurisdicción cuando estamos ante un litigio sobre despido y una autoridad de ese Estado extranjero comunica al tribunal que el proceso menoscaba sus intereses de seguridad. A mi juicio, creo que uno de los principales méritos de la jurisprudencia laboral española en materia de jurisdicción ha sido concretar o acotar los requisitos para poder ejercitar esta facultad que les concede la ley. La ley, como hemos visto, como comentaba antes, es una ley muy genérica o muy vaga, incluso si me apura. Es una ley que suscita mucha incertidumbre. ¿Cuál es la autoridad extranjera competente para realizar esa comunicación? Una cuestión que sí resuelve el Convenio de Naciones Unidas no en vigor. ¿O qué requisitos formales debe cumplir esa comunicación? Pues bien, nuestros tribunales, a lo largo de, pues menos de una década en la que se lleva aprobando esta norma, lo que han buscado es un equilibrio entre el ejercicio de la inmunidad de jurisdicción y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Como primera premisa, lo que exigen es que el menoscabo, ese alegado menoscabo a los intereses de seguridad, esté vinculado al proceso judicial en concreto. Es decir, no cabe o no admiten una alegación genérica, sino que es necesario acreditar que el desarrollo de ese proceso judicial puede efectivamente producir un daño, un perjuicio, una vulneración en esos intereses de seguridad que llama la norma. Además, una vez así dibujado el marco de esta excepción, esta doctrina española exige que la autoridad extranjera competente, y la cuestión de momento a mi juicio ha quedado todavía un poco en el aire, que esa autoridad extranjera identifique, concrete de qué modo pueden producirse esos riesgos para la seguridad alegados. ¿Vale? En este punto hay que reconocer que la jurisprudencia española no hace sino seguir la doctrina que ya es elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto del homónimo, es el artículo 11.2d de la Convención de 2004, que consagra la misma excepción, aunque de una forma algo más pulcra o algo más concreta. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya en una sentencia de marzo del 2010, ya declaró que no bastaba esa alegación genérica sobre la vulneración o la existencia de riesgos para la seguridad del proceso. Esta sentencia, por ejemplo, resulta a mi juicio muy, muy gráfica, porque lo que abordó esta sentencia fue el despido de una nacional de Lituania que había sido contratada en Vilna para ejercer en Vilna funciones de recepcionista y telefonista para la Embajada de Polonia.
La Embajada de Polonia, una vez que se produce el despido, lo que alega es que esta señora, esta recepcionista y telefonista, tenía acceso a información y documentos oficiales y que, por tanto, constituía un riesgo para sus intereses estatales que se celebrara o fuera adelante ese procedimiento por despido que había planteado la trabajadora. En este sentido, el tribunal lo que consideró es que no bastaba esa argumentación genérica y discutible, sino que debía acreditarse por qué, en qué situaciones concretas, la celebración de ese proceso podía ocasionar un menoscabo a la seguridad nacional. Esta es en esencia la doctrina que han venido siguiendo nuestros tribunales desde el año 2016. En este sentido, la jurisprudencia española vino a corregir una cierta tendencia que prácticamente abanderó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se mostraba muy laxa con la admisión de esa invocación del daño a los intereses nacionales. Durante unos años no bastante recientes, la primera sentencia de la que estoy hablando es del año 2016, las dos siguientes del año 2019 y 2021. Esa interpretación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acogía o daba por buena la mera comunicación de que había un potencial daño a los intereses nacionales. Resultaba suficiente, por ejemplo, en una de las sentencias, indicar que la trabajadora estaba autorizada para acceder a información clasificada como confidencial y no se exigía ulterior prueba en el sentido del daño efectivo a esos intereses nacionales. Dos de estas sentencias, las más recientes, las del año 2019 y del año 2021, han sido casadas y anuladas por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, y la otra sentencia no fue recurrida ante el Tribunal Supremo. Lo lógico, lo previsible es imaginar que hubiera sido también anulada, porque hoy en España, hasta la fecha, nunca con la jurisprudencia, siempre hay que ser muy actual, lógicamente, está consolidada ya la doctrina de que, y esta doctrina la han establecido los tribunales menores, digamos, y la ha bendecido el Tribunal Supremo, que establece que la mera comunicación hecha por un Estado extranjero de que el proceso menoscaba sus intereses no basta por sí sola para cumplir esos requisitos que establece la excepción del artículo 10.2d de nuestra ley. Para que se pueda activar la inmunidad de jurisdicción hay que, dice el Tribunal Supremo, señalar, identificar y mencionar los elementos objetivos en que se apoya la pretensión. Debe explicarse razonablemente de qué modo el proceso de impugnación de un despido de un trabajador administrativo, que es el 100% de los supuestos analizados y existentes, de qué manera el proceso de impugnación de un despido de un trabajador administrativo puede poner en riesgo la seguridad del Estado. Yo la verdad es que esta frase la he leído literal, es de una de las sentencias del Tribunal Supremo. Me gustó mucho tal como está planteada, porque creo que esconde mucha verdad y mucha ironía en el fondo. En coherencia con esto, el Tribunal Supremo Español lo que exige o lo que atribuye a la hora de determinar la carga probatoria, la atribuye a la autoridad extranjera, que es la que debe acreditar en esos términos la verdadera, concreta existencia de un riesgo de un riesgo en que la producción o el desarrollo de ese proceso por despido pueda dañar sus intereses nacionales, y de esta forma, al tiempo que el Tribunal Supremo ha corregido esa deriva judicial que iba a favor o parecía bendecir una interpretación más generosa de esa excepción de la normativa legal, realmente aquí lo que ha venido, a mi juicio, el Tribunal Supremo es a seguir una línea ya muy asentada. En España, prácticamente desde el año de las primeras sentencias son del año 82 del Tribunal Supremo. Posteriormente, en el año 92, el Constitucional vino a ratificar esta doctrina, y básicamente es una doctrina que opta por el concepto de, o por la vertiente de la inmunidad restringida, basada sobre la distinción de actos iure imperi y iure gestionis. Yo, ¿Y lógicamente, puedes ir terminando, por favor?
Termino en un minuto, Soledad, porque precisamente iba a decir, yo esa es una cuestión en la que no osaría entrar jamás, que plantea esa dificultad que plantea, pero que en el caso de los litigios laborales, los tribunales españoles han traducido, han interpretado en este sentido, a mi juicio, personalmente con buen criterio, porque creo que es acorde a lo que es hoy una figura como la inmunidad de jurisdicción. Muchísimas gracias por su Muchas atención. gracias, Pilar. Pues ahora sí, Juan Manuel Rivero Godoy, que antes presenté. Cuando quieras, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad. Sí, disculpen que justo entré un poquito tarde, tenía problemas con el link. Bueno, voy a abordar un poco la cuestión de la inmunidad de jurisdicción de los estados y organizaciones internacionales, un poco basado en la experiencia de Uruguay, mi país, en el cual, a diferencia quizás de lo que escuché recientemente, eh, la cuestión es un poco más general, con poco desarrollo a nivel de lo que son las sentencias que he podido ver y de las cuales he extraído un denominador común de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia como órgano máximo del Poder Judicial y la delegación que hace en el tratamiento de causas que tengan que ver con los aspectos que hoy nos convoca, que es las cuestiones laborales, específicamente a través de los juzgados letrados de primera instancia en lo laboral y los tribunales de apelación en lo laboral también. Entonces, dividir un poco la temática eh, entre lo que, bueno, se consideraría el concepto de inmunidad para los tribunales, los criterios jurisprudenciales para no aplicar o para aplicar el principio de jurisdicción, las diferencias y este principio, y después vamos a ver un poco las deficiencias en la redacción de la sentencia cuando abordan justamente la inmunidad de jurisdicción. Sí, hay diferencias en la aplicación de este principio cuando estamos frente al Estado extranjero o cuando estamos frente a las organizaciones internacionales. Después un poco ver cuál es la normativa que los jueces uruguayos aplican en estas situaciones y tal vez una cuestión muy relacionada que sea referente a los problemas prácticos, ¿sí? Que tiene justamente esta cuestión y luego algunas conclusiones básicamente. En cuanto al concepto de inmunidad para los tribunales internos de Uruguay, en los fallos recientes, y sobre todo he tomado los que van desde inicios del 2000 hasta 2023 finales, aceptan que la jurisdicción del Estado, a través de sus tribunales internos, sí pueda quedar de lado, porque se respete este principio de inmunidad, ¿sí? Que reconoce que opera en la práctica la cual la esboza en ese sentido, una práctica. No aclara si es una práctica internacional, tampoco invoca elementos para determinar de dónde los tribunales justifican esta práctica de la inmunidad de jurisdicción. Eso implicaría que, a criterio de los tribunales domésticos mencionados, no se podría ni juzgar ni ejecutar lo juzgado cuando hay causas que involucran a estados o a organismos internacionales. Esto es bajo un concepto general que extraje del análisis que estas sentencias hacen cuando les ha tocado causas donde tenemos, por un lado, estados extranjeros y por otro lado, casos en los cuales ha intervenido una organización internacional ante un reclamo laboral de una persona física. ¿Cuáles serían los criterios jurisprudenciales para no aplicar este principio? ¿Sí? Bueno, si se trata de organismos internacionales, por ejemplo, los tribunales domésticos le han dado primacía al tratado base o al tratado constitutivo y a los acuerdos complementarios en función de estos tratados entre el Estado uruguayo y los organismos internacionales en cuestión, por lo cual los tribunales han entendido que se hace innecesaria cuando se trata de estos supuestos de organismos internacionales con un tratado base constitutivo y acuerdos complementarios,
que por lo general esos acuerdos complementarios tienen que ver con acuerdos sobre privilegios e inmunidades, se haría innecesario, ¿sí?, entrar a dilucidar si estamos frente a actos iure imperi o iure gestiones. No lo haría necesario porque estamos frente a un organismo internacional y no frente a un Estado, con el cual si estamos frente a un Estado sí se podría invocar la distinción entre actos iure gestiones y iure imperi. Es interesante porque acá, en las sentencias que pude ver, si bien se dice esto frente a los organismos internacionales, después invoca la cuestión de los actos oficiales, ¿sí? Y deja de lado la noción de iure imperi, que obviamente podría estar más emparentado con lo que es la noción del Estado. Pero desde el punto de vista de las clasificaciones, elimina esta diferencia entre actos iure gestione y iure imperi cuando estamos frente a organismos internacionales, pero sí invoca un criterio de la oficialidad. Entonces, en estos casos, eh, directamente no se aplicaría, ¿sí?, eh, cualquier otra normativa que el Estado tenga para justificar o para defender una causa laboral, y acá podría estar enrabado con las obligaciones que el Estado tiene a nivel de OIT y de los convenios internacionales, o inclusive de normas constitucionales, pero en este caso, frente a organismos internacionales, directamente los tribunales domésticos han decidido que aplica la inmunidad de jurisdicción absoluta en esos términos, aunque hay un contrapeso explicado por las sentencias, que es que esto es avalado. ¿Por qué? Porque en esos acuerdos que tiene Uruguay con los organismos internacionales que tienen base o sede en Uruguay, se debe incorporar una cláusula alternativa de resolución de disputas. Y en este caso yo invocaría, por ejemplo, lo que ha sido un caso ante la Comisión Administradora del Río de la Plata. Es decir, como ustedes saben, Uruguay y Argentina tienen un tratado por el Río de la Plata, pero la sede del organismo se encuentra en Uruguay, y específicamente en Montevideo. Entonces, el acuerdo complementario establece, ¿sí?, y reconoce la inmunidad de jurisdicción de la Comisión Administradora del Río de la Plata, y se presentó un reclamo de un funcionario, ¿sí?, por el cual no se le abonó un contrato laboral que era sobre el practicaje en el marítimo en el Río de la Plata, de un buque perteneciente al organismo internacional. Entonces, esta sentencia, que además es de 2023, muy reciente, excluyó totalmente la aplicación, ¿verdad?, de la normativa local en materia laboral, ¿sí?, aplicando y haciendo recepción a la defensa que la Comisión Administradora o el organismo internacional realizó de la inmunidad de jurisdicción. ¿Por qué? Porque el tratado constitutivo y sus adendas tenía previsto una resolución alternativa, que es específicamente un tribunal administrativo laboral arbitral. Entonces, al tener esa cláusula, ¿sí?, el Estado acepta no aplicar su jurisdicción porque hay un medio alternativo. Cuestión interesante es analizar, porque Uruguay excluye los acuerdos de su normativa de arbitraje, las causas laborales. Sin embargo, parece haberlas admitido para casos en los cuales tenemos un tribunal, un organismo internacional, con también las cortapisas que sostiene, porque como está redactado el acuerdo entre Uruguay y el organismo internacional, ese laudo arbitral tampoco es apelable. O sea, habrá que ver después la conformación de ese tribunal administrativo laboral, si tiene funcionarios, que a veces la práctica ha demostrado, tiene funcionarios que son más afines a la designación del Estado o que son funcionarios de Estado de diferentes reparticiones, lo cual puede generar ciertas dudas sobre la objetividad, ¿verdad?, o la situación que se da, por ejemplo, en el ámbito Mercosur, ¿sí? En el ámbito Mercosur, por ejemplo, recuerdo porque cuando fui secretario del Tribunal Arbitral, sin embargo, nosotros podíamos ejercer funciones de secretaría en el Tribunal Administrativo Laboral. Ustedes saben, el Mercosur es un organismo internacional
Y en este caso, el Tribunal Administrativo Laboral es compuesto por funcionarios de las cancillerías de los 4 países. Con lo cual, cuando hay un reclamo de un funcionario, ya se ha optado que la vía no es la jurisdicción doméstica de la nacionalidad del funcionario, sino que es el Tribunal Administrativo Laboral, está conformado por funcionarios de cancillerías, con lo cual uno entra en la duda si realmente se respetarían o no los principios de dependencia, objetividad, imparcialidad en estos casos. Pero bueno, eso es una cuestión que va un poco de la mano para que se vea que parecería, por lo menos que ante los organismos internacionales, una práctica por estos lados del mundo sería, bueno, reconocer una inmunidad absoluta de inmunidad, de jurisdicción, de discusión a los organismos internacionales, con el contrabalance de que esos acuerdos deban tener un medio alternativo de resolución de disputas. Ahora bien, lo interesante es que cuando se aborda la cuestión del Estado, los tribunales domésticos de Uruguay no hacen un desglose y un análisis que puede tener su complejidad sobre si aplicar a tal relación comercial, a tal contrato o a tal relación jurídica el criterio del acto iure imperis o iure gestionis, o por la naturaleza o el fin del acto, si es más o menos oficial. Sobre todo teniendo en cuenta un poco la realidad del mundo, en la cual hoy en día los estados actúan con total normalidad con los privados, quizás si nos referimos a épocas mucho más distantes, donde quizás había claros mayores componentes o no había tanto desarrollo doctrinario y jurisprudencial sobre la oficialidad del acto o el carácter iure imperis, por otro lado el carácter iure gestionis. Hoy en día, por lo menos de las sentencias, se extrae que es más complejo analizar esos criterios. Lamentablemente tampoco los tribunales internos de Uruguay, sean los tribunales de apelaciones o la Suprema Corte, no hace un análisis exhaustivo de estos aspectos, los mencionan muy vagamente, ¿eh? Pero lo que sí es interesante es que cuando se trata de Estado, ¿eh? Porque si uno va quizás a las convenciones diplomáticas y consulares, hay algunas reglas que se pueden inferir sobre la inmunidad, sí, es correcto, pero tampoco hay demasiado detalle o mucha profundidad, son conceptos muy amplios. Eh, sí es interesante que la Suprema Corte de Uruguay o los tribunales de apelaciones invocan, ¿sí?, la Convención sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados y sus Bienes de 2004, ¿sí?, que si bien Uruguay no ha ratificado aún, ¿eh?, la contempla como un elemento emparentado con las doctrinas más recibidas. Y esto es interesante porque cuando los jueces van a aplicar la normativa en casos en que involucran lo que estamos analizando, en primer lugar pueden aplicar los tratados o convenciones en la materia que existan específicamente, como el caso ante un organismo internacional, la aplicación de esas leyes internas que de alguna manera incorporan, ¿sí?, la normativa internacional al ordenamiento interno, solo en materia de tratado, porque Uruguay no tiene otra referencia, aunque también es muy vaga. Pero también es interesante que aplica la Convención de 2004, recién mencionada, como doctrinas más recibidas en la materia. Y esto es interesante, porque Uruguay eh, es parte también de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 69. Y si Uruguay ha firmado esta convención, que lamentablemente yo no he podido encontrar información en la Cancillería sobre la firma de los tratados y sobre las ratificaciones, pero sobre la firma de todos los tratados que Uruguay tiene no he encontrado información específicamente en la Cancillería. Si Uruguay ha firmado la convención, pero no la ha ratificado, claramente podría por lo menos intentar no frustrar el objeto y fin del tratado, ¿verdad? Como dice el artículo 18. Pero suponiendo que Uruguay ni siquiera la haya firmado o ratificado, Uruguay también es receptor de costumbre internacional. Cuestión que las sentencias en ningún momento mencionan la costumbre internacional, paradojalmente, porque si bien aplica la convención como doctrina más recibida, todos podrán apreciar que la convención de 2004 en su preámbulo claramente expresa que recoge la costumbre internacional en este aspecto.
Entonces es interesante porque aplicar la doctrina más recibida, que si bien la Constitución uruguaya lo permite, sería para cuestiones de doctrina local, porque no hace referencia a una doctrina internacional, aunque uno podría decir que si el legislador no hizo diferencia, tampoco lo tendría que hacer el intérprete, pero está claro que la Convención de 2004 recoge la costumbre existente. Por lo tanto, es interesante que Uruguay ni siquiera en sus sentencias menciona la costumbre internacional, siendo que es receptor de esta costumbre. Es cierto, la Constitución de Uruguay lamentablemente no menciona, ¿sí? No menciona, ¿verdad?, a la costumbre internacional, no menciona tampoco los principios generales de derecho reconocidos por otras este, eh, naciones, es decir, no recoge a texto expreso tampoco el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional sobre las normas aplicables, ¿sí? Pero sí lo menciona como un principio. Entonces, tampoco desglosa el alcance de ese principio. ¿De qué tipo de principio estamos hablando? Porque aquí hay literatura suficiente para discriminar los términos y saber si hablamos un mismo lenguaje y uniformamos los mismos términos. Entonces, estas cuestiones han resultado bastante interesantes. Y ya para finalizar esta primera intervención, no sé, Soledad, si va a haber otra intervención más o ya redondeo todo, tú me dirás. Pues yo te pediría que redondearas porque por los tiempos que tenemos no creo que nos deje continuar. Me quedan 2 minutos, 3 y ya termino. Genial. ¿Cuáles son los problemas prácticos también que he podido identificar en la sentencia? Que lamentablemente no se aborda el tema de la ejecución de la sentencia, porque es muy lindo quizás tener una sentencia como ha pasado en el caso de 2 funcionarios de la Embajada de Rusia aquí en Uruguay, que han demandado al Estado ruso por incumplimiento de determinadas cuestiones laborales, pero que no ha abordado nunca la sentencia, y si bien la sentencia deja de lado la inmunidad de jurisdicción por recoger las cuestiones vinculadas a las causas laborales, que es parte de lo que dice la Convención de 2004, pero lo recoge como doctrina más recibida, no como la costumbre internacional o la parte, o como un principio general de derecho reconocido por los principales sistemas. Es cierto, así como España, Singapur en su momento, Estados Unidos, Australia, que tienen leyes internas que regulan la inmunidad de jurisdicción, no es el caso de Uruguay. Uruguay no tiene una ley que regule la inmunidad de jurisdicción de los estados y organismos internacionales, es carente, pero no aplica a la costumbre internacional, las sentencias no la recepcionan, pero sí recepcionan a la convención que no está todavía vigente como la doctrina más recibida, lo cual es bastante controversial, si me lo permiten. Ahora, interesante es que no recoge el tema tampoco de la ejecución, porque uno de los grandes problemas es, bueno, ¿cómo ejecutar? ¿Sí? Porque si bien se permite que en las causas laborales se deje de lado la inmunidad de jurisdicción para que se garanticen los derechos laborales de las personas, tampoco establecen los mecanismos para la ejecución. Algo que queda ahí en el limbo, ¿verdad? Es cierto, por lo general, más tarde termina interviniendo, quizás a través de un oficio de juez, a la Cancillería de Uruguay para que haga las gestiones con el gobierno ruso y que logre pagar. Pero está claro que no se sigue un mismo procedimiento como para el común de los mortales. Eso está más que claro. Pero es interesante porque ya asumen las sentencias que la inmunidad de jurisdicción ya abarca la de ejecución y deja por ahí el tema sin saber cuáles son los mecanismos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones, por lo menos, que podría extraer rápidamente de estos temas? Que por la práctica y la lógica, llamémosle más pragmática, y de lo que uno siempre dice, el efecto útil, ¿verdad? De lo que es la normativa, de lo que son las sentencias, de lo que son los instrumentos, yo diría que hoy en día, como están las relaciones entre los estados y los particulares principalmente, porque es donde se sitúa el gran problema, ¿sí? De cómo demandar un estado a veces a nivel interno, sobre todo si es un estado extranjero ante otra jurisdicción de otro estado, por este principio de la inmunidad de jurisdicción, y sobre todo por la ejecución, que es lo más importante, porque los estados lamentablemente también tienen muchos escudos, ¿verdad? Para con sus bienes. Entonces tampoco es muy sencillo ejecutar los bienes de un estado. Yo entiendo que acá la lógica indicaría que no tiene mucho sentido seguir distinguiendo cuáles actos son de iure imperio y iure gestiones, o son más o menos privatistas o más o menos oficiales, o más o menos naturalmente oficial o privatista,
porque la práctica, por lo menos en Uruguay, ha demostrado lo complejo y la diversidad de ideas, ¿verdad?, que hacen difícil tener una práctica uniforme. Es decir, los tribunales no arrojan un criterio claro de qué se entiende por un acto más privatista o más oficialista, no lo dicen, y parecería que no lo hacen también por la complejidad a veces de estas circunstancias. La convención de 2004 aún no está vigente y sin embargo, si bien supone que se recogió la costumbre, hay estados como el caso Uruguay que lo hacen ingresar como una doctrina, con lo cual como fundamento de una sentencia parece ser muy controversial. Para este caso sería quizás conveniente que Uruguay legislara sobre la inmunidad de jurisdicción de los estados, ¿sí? Como ya les he mencionado que a nivel de derecho comparado muchos estados lo han hecho, ¿sí? Y sobre todo porque Uruguay demuestra una deficiencia en el abordaje de la costumbre. Parecería que para los tribunales domésticos y para la Suprema Corte la costumbre internacional no existiera. Es decir, acá lo importante, y ya finalizo, es que la realidad muestra que las garantías que tienen los individuos o las empresas que negocian con los estados, que contratan, ¿sí?, es muy endeble, es muy débil, ¿sí?, porque las herramientas que hay a veces existen, pero lamentablemente no son suficientes, ni hablar en los casos en los que no existen. Entonces yo creo que me parecería que la Convención de 2004 recogió en un momento la costumbre internacional, pero también la práctica muestra que esa convención no ha abordado muchos otros temas, ¿sí?, vinculados justamente a los criterios claros para entender si la inmunidad debería ser, ¿verdad?, al día de hoy, un escudo que los estados utilicen en las organizaciones, porque hay un cierto detrimento, porque hoy en día los estados en las organizaciones recurren para la ejecución de sus actos de contratos privados, o comerciales, o como quieran llamar. Y hoy en día los instrumentos que hay para garantizar correctamente, sin discriminación, el tema de poder recurrir a un tribunal y demandar al Estado y luego ejecutar, en la práctica demuestra muchas complejidades. En Uruguay, por ejemplo, las sentencias contra el Estado hay que lograr incluir un presupuesto en las rendiciones de cuentas. Y yo por ahí puedo tener una sentencia de 2024, pero probablemente por toda esta burocracia presupuestal, donde el Estado tiene que tener los fondos para afrontar estas sentencias, están previstas quizás para 2 o 3 años a futuro. Entonces yo creo que para mí la problemática va un poco ya en cambiar esta visión de la inmunidad y entender que hoy el Estado, como las organizaciones, actúan como privados en muchas funciones, ¿sí? Y muchas veces una función oficial tiene necesariamente que recurrir a un contrato privado, comercial o de cualquier naturaleza para poder ejecutar. Entonces, no parecería ser lo correcto que los estados o las organizaciones, por lo menos hoy en este mundo más modernizado, tengan estas cláusulas de escape que lamentablemente distorsionan un poco la práctica. Bueno, y con eso cierro mi intervención, Soledad. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo he ido tomando aquí alguna nota de tu intervención, a ver si me queda tiempo luego para que podamos hablar del tema. Y ahora Muy bien. tenemos a Ana María Muñoz Segura, que es egresada de la Universidad de los Andes, es especialista en Derecho Laboral, máster y doctora en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Javeriana y profesora asociada de la Universidad de los Andes. Ha sido durante más de 17 años y en la actualidad es magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Laboral Descongestión. Nos va a hablar sobre la aplicación de la jurisdicción laboral en 2 casos conocidos por la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Así que sin más preámbulo, cuando quieras, Ana María, muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Estamos en el mediodía aquí en Colombia. Buenas tardes para ustedes. Muchas gracias al doctor Collantes, que le ha puesto todo el empeño a organizar este evento. Difícil coordinar muchas cosas, horarios, agendas, etcétera. Lo bueno de hablar al final es que pues me apoyo en todo lo que ya en algún momento dijeron Pilar y Juan Manuel. Y a pesar de que quería hacer referencia a 2 casos completamente distintos, pero creo que
Me voy a referir a uno de ellos y así como dijo Juan Manuel, si nos sobra en algún momento algo de tiempo, pues podría hacer mención al segundo. Nosotros de manera particular en Colombia no tenemos una norma específica como lo dijo Pilar. Nosotros acudimos de alguna manera a la Convención de Viena para resolver este tipo de asuntos, pero a diferencia de lo que planteó Juan Manuel, nosotros tenemos ya varios casos que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia definiendo que sí conoce de los procesos en materia laboral. Nosotros no tenemos, digamos, la conclusión hoy, 2024, es que no tenemos la inmunidad absoluta y los procesos laborales sí los conoce la jurisdicción laboral. Y como dijo Juan Manuel, los conoce en los mismos procedimientos y en los mismos términos que a cualquier persona. ¿Eso qué quiere decir? Que si es un organismo internacional, una embajada o una agencia consular, la demandada en primera instancia lo conoce un juez laboral como cualquier empresa o cualquier entidad pública a la que sea demandada. Ahora, tampoco quiere decir que esto haya sido un camino de flores facilísimo al que se hubiera llegado. En el año 86, la posición de la Corte Suprema era la misma que tenemos hoy, y es que en materia de procesos laborales, derechos laborales, la inmunidad es relativa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la Convención hace referencia a temas civiles y administrativos, excluimos las discusiones de derechos laborales que sí puede conocer la jurisdicción laboral ordinaria en los mismos términos que cualquier persona. Sin embargo, en el 87 cambiamos la posición contraria y nos fuimos por la inmunidad absoluta. Esa posición duró bastante tiempo, creo yo, lo que significa que del 87 al 2007 hubo muchas discusiones que se plantearon en contra de embajadas que no se podían conocer. La jurisdicción no tenía la posibilidad de abordarlas. En diciembre del 2007 volvemos nuevamente a raíz de un caso, volvemos nuevamente a la inmunidad relativa, donde se reconoce que la jurisdicción laboral es la competente para conocer. Este caso es muy interesante en la medida en que una vez sale el fallo de la Corte Suprema de Justicia en casación, el embajador correspondiente presenta una acción de tutela, que es nuestra acción constitucional, diciendo que la Corte Suprema no estaba cumpliendo con su precedente, es decir, que estábamos incumpliendo con las disposiciones. Sin embargo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-633 del 2009, dice no, la Corte Suprema sí podía primero variar su posición y además llegar a la conclusión de que la jurisdicción laboral podía conocer en los mismos términos en que cualquier empresa resulta demandada. Después, en el auto 2343 del 2016, la Corte Suprema conoce un caso en el que la persona desarrolla unos servicios, nosotros les llamamos servicios generales, como servicios de aseo y de apoyo en la embajada desde el año 98 hasta el 2011. Y esa persona tiene una pérdida de capacidad laboral y su contrato es terminado. Entonces, lo que quiere es solicitar primero la declaratoria de la relación laboral y las consecuencias de haber sido despedido. Aquí es importante, digamos, este auto es importante, relevante estudiarlo, porque hace una recopilación de lo que fue el tránsito en la Corte Suprema, en el sentido que lo que dice es, y Juan Manuel en algún momento lo mencionó, y es que es posible que cuando se demande a organismos internacionales, el mismo organismo diga cuál es la forma de solución de controversias. En algún momento eso se había aceptado en Colombia en el 2014, por ejemplo, se había dicho, bueno, si el organismo internacional tiene una forma para establecer cómo solucionar el problema,
pues no es necesario que la jurisdicción laboral ordinaria nacional lo conozca. Sin embargo, la Corte Suprema en este caso hace una reflexión y dice, lo que pasa es que para un trabajador buscar esos tribunales en otros lugares o ir al estado de donde está, digamos, el estado realmente de la representación de la embajada, pues resulta absolutamente oneroso, casi que imposible, y en esa medida, digamos, es como una formalidad, pero en realidad no existe la posibilidad para que ese trabajador pueda acceder a la justicia. Entonces la Corte lo que dice es, vamos a recoger toda la jurisprudencia que hemos hecho y además reexaminarla. Y bajo esos supuestos tiene varios argumentos. El primero, que la Corte lo señala como un argumento práctico, es imposible que un trabajador nacional o extranjero acuda a otro tribunal para reivindicar sus derechos. No es posible por razones logísticas, económicas, etc. Segundo, y Juan Manuel hizo mención a eso, la costumbre. Ya muchos países han acogido la idea de la inmunidad relativa tratándose de derechos de los trabajadores. En esa medida no es necesario ni una disposición expresa, no es necesario que entre en vigor la convención del 2004, sino que a partir de la propia costumbre podemos tomar esa idea. Por otro lado, esa posición de la inmunidad relativa es mucho más compatible con nuestra Constitución, no solo en términos de respeto de los tratados internacionales, sino y sobre todo en función de del respeto de los derechos de los trabajadores. Entonces, la conclusión sería llegar a la inmunidad relativa. Y en esa medida llegamos simplemente a que todo el mundo puede ser juzgado en materia laboral, porque la civil y administrativa tendríamos otra discusión, pero en materia laboral los procesos laborales son exactamente los mismos para cualquier embajada, organismo consular y organismos internacionales. Y conocen, primera instancia, jueces laborales, segunda instancia, tribunales superiores y de manera extraordinaria el recurso de casación encabeza la Corte Suprema de Justicia. De hecho, en este auto del 2016 que mencioné, la Corte dice, no soy competente y ordena la remisión del caso a la oficina de reparto para que sea un juez laboral el que conozca de la situación. Esta conclusión del 2016 ha hecho, por ejemplo, que con la sentencia SL 4278 del 2022, una embajada fuera condenada en términos laborales, alegando que estamos ante una inmunidad relativa. Y la SL 3061 del 2023 ordena el pago a un organismo internacional en el mismo sentido. Para finalizar, y respetando un poco el tiempo para que Soledad esté tranquila, porque le ha tocado difícil, Pilar dice que la mayoría de los casos que ha estudiado tienen que ver con la terminación de los contratos. A pesar de que el caso al que yo me referí, el 2343, es sobre una terminación, nuestros casos es interesante. La mayoría tienen que ver con temas pensionales, personas que trabajan mucho tiempo y no les reconocieron la pensión, o personas que trabajaron mucho o poco tiempo y no les cotizaron al sistema. Y entonces quedan como en un vacío de qué voy a hacer con estos periodos que necesitaría yo para la pensión de vejez. Y en todos lo que se pide es el reconocimiento de esas porciones o esas proporciones, y en todos los casos después del 2016 se ha reconocido la jurisdicción, y en esa medida se ha condenado como a cualquier empleador que ha sido omitido el pago de los aportes pensionales. Muchas gracias a Pilar y a Juan Manuel, y pues a ti, Soledad, por el manejo del panel. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Vista la hora que es, yo dudo que nos dejen hacer una segunda ronda.
pero sí que al hilo de algunas afirmaciones que habéis hecho, sí que me gustaría señalar algo importante. Ya lo dijo, bueno, importante, interesante, pues si les puede servir de referencia, que ya lo apuntó Pilar en su primera intervención. España, cuando cambia o sea, cuando llegan las sentencias del Tribunal Supremo del 86, es cuando empieza con la doctrina de la inmunidad restringida, que se plasma, se materializa claramente en la del 92 del Tribunal Constitucional. Es curioso porque España no es parte en el Convenio Europeo de Inmunidades, en el Convenio de Basilea, y no apela a la costumbre internacional, sino que lo que hace ahí es advertir la práctica de los países de nuestro entorno en materia de inmunidad de ejecución, ¿no? Y ahí me meto en otra cuestión que señalaba también, que señalaba Juan Manuel, respecto de la dificultad de la inmunidad de ejecución. En el caso de España, los tribunales españoles han hecho ahí un ejercicio interesante para procurar la ejecución, sobre todo de la jurisprudencia en materia laboral, no solo, pero sobre todo en jurisprudencia, o sea, en casos en materia laboral, pues yo qué sé, yo recuerdo un caso contra el consulado de Estados Unidos, Pilar, si lo recuerdas, en el que lo que hacen es, para poder ejecutar la sentencia, es, digamos, embargar las devoluciones de IVA del impuesto del valor, sobre el valor añadido, ¿no? Del consumo que había tenido el consulado, eso sí, las devoluciones del impuesto, pero sobre los gastos que se consideraban de gestión, iure gestionis. En otro caso que yo recuerde es el despido improcedente de una trabajadora de un colegio extranjero, bueno, de un colegio de estos que son colegios públicos extranjeros, pero hay que pagar la matrícula aquí, y decían que no se podía ejecutar, y entonces lo que se hicieron fue embargar los ingresos por matrícula en ese colegio para poder indemnizar. Es decir, que los tribunales han ido encontrando ese resquicio. Y también he tomado nota en relación con una cuestión que apuntaba Juan Manuel. La Constitución española no menciona la costumbre, no menciona nada más que los tratados internacionales. O sea que tampoco hay, pero bueno, que se ha construido, se ha ido construyendo, digamos, en la práctica. Siento no haber sido más dura con los tiempos, porque igual nos había dado tiempo a hacer una segunda ronda. No sé si hay alguna pregunta que alguien nos quiera, que alguien desee trasladarnos. No sé, yo, si alguien nos puede decir si hay preguntas o alguna intervención. Buenas tardes, doctora. No hay preguntas por el momento. Vale, muchas gracias. Pues tampoco sé hasta qué momento disponemos, porque me dijeron que era hasta las 6. Nos hemos pasado un poquito, pero no sé. Sí, hasta las 6. En caso tengan alguna intervención adicional, pueden hacerla sin problema. Pues muy bien. Pilar, Ana María y Juan Manuel, si desean hacer una especie Yo de en conclusión. menos de un minuto, Soledad, primero pedir perdón, porque yo creía que iba Nada, fenomenal de tiempo y de repente digo, ay, sí iba fatal. Entonces, de nada, verdad no que te ante preocupes, todo lo hemos a ti, disfrutado. a Ana María y a Juan Manuel. Y No, sin luego, problema. bueno, aparte del placer de oírte, porque has tocado un tema que efectivamente cuando lo ha abordado Juan Manuel yo lo he pensado también. Siempre hablamos de inmunidad de jurisdicción, la de ejecución parece que se queda siempre atrás y luego en definitiva es la más importante. Y Más como tú chula. bien has dicho, porque al final se trata, bueno, pues de cobrar o no cobrar o obtener resarcimiento. Y como tú has dicho ahí, los tribunales españoles yo creo que en todas esas decisiones que tú has dicho tienen su mérito, han sido muy voluntaristas y muy coherentes. Me ha llamado la atención porque Juan Manuel también lo ha subrayado, ¿no? La cuestión de la inmunidad de jurisdicción. Entonces digo, quizás sería una cuestión a plantearse de futuro el abordarla directamente.
Y luego le quería comentar a Ana María, que me ha resultado muy interesante. Yo la verdad es que soy una absoluta ignorante del sistema colombiano, esa deriva jurisprudencial que he encontrado cierto paralelismo que ha habido en Colombia respecto de la doctrina de la inmunidad relativa, que la ha llamado ella a la restringida. Mm. Y no sé vamos, si sabe o si nos puede contar la razón. Me imagino que como ocurre aquí, ¿no? Razones hay múltiples, pero quería señalarle que ahí sí que ha habido cierto paralelismo. Y sin embargo, en el caso de Uruguay, así por señalar cosas, claro que a una persona que es jurista en España le chocan, ¿no? Lo que comentaba Juan Manuel, de hurtar el conocimiento de los litigios laborales si lo he entendido bien, Juan Manuel, si no me corriges, por favor, a los tribunales estrictamente laborales, ¿no? Lo que nosotros llamamos los tribunales ordinarios. Eso también es una cosa que a mí me ha Sí, llamado la sí, atención. Y ya no abuso más de la palabra. Muchas gracias. La Muchas gracias, Suprema Pilar. Corte, la Suprema Corte lo que ha hecho es delegar, si son cuestiones laborales, directamente no las asume la Suprema Corte, se las delega a los tribunales de primera instancia en lo laboral, solamente se queda con la competencia exclusiva si son temas oficiales o cuestiones que tengan que ver con el iure imperio, nada más. O sea, lo cual es muy interesante porque inclusive a nivel constitucional esa solución de delegación de una competencia que se le llama en términos generales en la Constitución uruguaya causas diplomáticas, las ha delegado en tribunales inferiores, por decirlo de alguna manera, con lo cual es una solución un poco también hasta de dudosa constitucionalidad. Entonces por acá quizás a veces luchamos con esas lecturas de las normas, que tenemos una cierta complejidad con la regla de derecho de saber si a veces las respetamos o no las respetamos o nos apartamos y ese es el problema a veces cuando a similares situaciones uno le da criterios distintos y ahí es donde uno se pierde, ahí ese es el problema. Pero bueno, no deja de ser novedoso. Llamativo como poco, sí. Muchas gracias. Sí, sí. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Yo te voy a dar otro caso que me ha venido a la cabeza, que yo creo que es de dudosa legalidad, pero la ejecución de una sentencia sobre los fondos de ayuda al desarrollo que estaban pendientes de ejecución por parte de otro Estado, también esa creo que es una de las primeras sentencias en las que se da un tirón de orejas al juez instructor porque se le dice que no ha buscado fondos sobre los que ejecutar una sentencia, ¿no? En casos laborales, que son los que más han salido aquí a la luz como consecuencia de esa. O sea que Pero, los tribunales han hecho un equilibrio en ocasiones ahí bordeando la línea de la legalidad, pero han conseguido la ejecución. Ana María, Perdón perdón que te sí, interrumpo un segundito, Estela, pero me ha parecido interesante, no sé si en qué lugar podría, si te has escrito algo, porque justamente esta inventiva, porque me anoté acá los casos que mencionabas de ejecución, que justamente son los más complejos a veces, porque cuando a uno le ha tocado ejercer, claro, los clientes uno le explica todo esto, te dice, bueno, genial, ¿y cómo le cobro al Estado? Porque eso Claro. al final del día para el cliente lo que le importa no que le hagas una tesis de derecho internacional. Pero me ha parecido interesante porque acá los jueces, y yo hice la carrera de juez, y lamentablemente hice las prácticas también, pero bueno, después por cuestiones dejé, pero sin embargo lo que era todo el tema de derecho internacional está ausente en el Poder Judicial en la capacitación de los jueces. Entonces es un detalle no menor cómo hacen los jueces para aplicar el derecho internacional público o privado. Y ese era un tema porque acá los jueces, cuando son cuestiones diplomáticas, le quitan digamos, la espalda y, bueno, lo resuelven en, bueno, convoque a la Cancillería y vea cómo la Cancillería puede mediar o intervenir para que, bueno, se pueda ejecutar la sentencia. Que se claro. logra, pero no en los tiempos que uno quisiera. Claro, aquí lo que ha sido muy controvertido es la diferencia entre la inmunidad del Estado y la inmunidad de los agentes. En el caso de la inmunidad de los agentes Claro, sí se aplica la Convención de Viena. En el caso de la inmunidad de los Estados sí ha sido mucho más flexibles. Yo creo que tengo escrita una cosa sobre la cuestión que te puedo mandar y ahí muchísimas encuentras gracias. las referencias. Así que nada, Ana María, cuando quieras, estos últimos minutos. Bueno, no, es simplemente, y un poco con lo que dijo Pilar, cómo damos el salto de una posición a otra. En realidad es que los casos que hasta ese momento se conocían,
pues evidentemente aplicando las normas nacionales, estábamos hablando de personas que tenían el derecho, pero pues era realmente injusto no declararlos porque fuera una embajada. Entonces se hace toda esta construcción teórica y argumentativa, pues para llegar a la conclusión de que actuando como empleadores, pues estamos hablando de lo mismo, sin importar si se trata de organismos internacionales, embajadas o agencias consulares. Yo comparto tu opinión, creo que no solo yo, pero sí que es cierto que yo creo que todo esto en España por lo menos empieza a cambiar, y creo que no solo en España, cuando hay países que han sido mucho más avanzados en su jurisprudencia, pero que cuando se empieza a advertir que quien actúa dentro de la esfera de lo público pues tenga los beneficios que se le proporciona, y cuando se actúa dentro de como un particular, pues hay que responder también como un particular, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ¿no?, que cada uno asuma sus responsabilidades dentro del ámbito en el que se mueve, ¿no? Pero bueno, pues nada más, ha sido un inmenso placer compartir Muchas gracias. con vosotros esta tarde. Me ha dado especial alegría ver a Pilar. Yo creo recordar sí, que coincidimos en La Haya también. También. Y también, o sea que tenemos un pasado También. juntas. Además, es verdad, empezábamos las dos. Y ese Las dos, apéndice sí, sí. documental, yo cada vez que saco el currículum, ya claro, ya cada vez tiene más páginas por vieja, no por mérito. Y de las primeras cosas es el apéndice Sí, documental la sobre mía también, sí, sí. tengo mucho Es que cariño. una gran alegría compartir con vosotros, y muy especialmente me vais a permitir, José Manuel y Ana María, volver a verte, Pilar, que vivimos en la misma ciudad pero no nos vemos. Sí, así que este propósito queda hecho. Y a Juan Manuel y a Ana María, un placer. Somos de verdad. testigos. Yo os voy a un seguir gusto porque también. me ha interesado mucho Un todo esto gusto. que os he oído. muchas Ya os había investigado de publicaciones, Ya. pero ahora ya más os Vamos, voy a seguir. Un Claro, verdadero cuando uno pone cara a las personas, ¿verdad? tiene más es ganas de distinto. seguirle. Oye, Así que sí. nada, muchísimas gracias a los tres, ha sido un Muchísimas inmenso gracias. placer compartir con vosotros. Gracias a Así ti, que, y Soledad. nada, hasta otra. Lo mismo. Que Hasta la estén muy bien. próxima. Un gusto. Nos convocan pronto. Muchísimas